¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación externa que puede obedecer a múltiples causas, y que pueden ser los mismos en diferentes conflictos. Un síntoma es un trastorno, por ejemplo, la tos. Este síntoma es simplemente una llamada de atención de que algo no funciona. Porque esta tos puede deberse a un catarro, a un asma, a un cáncer, etc. Los síntomas a nivel psíquico tienen exactamente el mismo significado, llaman simplemente la atención de la existencia de un conflicto. Generalmente se manifiestan a nivel físico, como un dolor, un llanto, una opresión en el pecho. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que su origen sea físico. El origen de un mismo síntoma puede ser a veces físico, a veces afectivo y a veces intelectual. Vamos a ver un ejemplo. Un síntoma, llanto. Tiene una expresión física. Sin embargo, su origen puede ser físico si el llanto se debe a que me duele porque me quemé. Puede ser afectivo si se debe a que perdí un ser querido. Y puede ser intelectual si la persona llora porque piensa que es un fracasado. Eso en cuanto a los síntomas. Ahora, ¿qué es un trastorno? Raras veces se observa un síntoma aislado. Generalmente suele haber agrupaciones características de síntomas que se etiquetan como un trastorno específico. Así, si tenemos la agrupación taquicardia, sudoración, opresión, vértigo y temor incontrolado, podemos hablar de que existe un trastorno de ansiedad. El diagnosticar un trastorno puede servir para establecer una terapia sintomática determinada, pero no es en sí mismo suficiente para la sanación. Si no conocemos las causas de un trastorno de ansiedad, podremos hacer remitir los síntomas, pero no impedir la aparición de una nueva crisis. Del mismo modo que el diagnosticar una neumonía no es suficiente para su curación, para eso es necesario saber el agente que causó la neumonía. Hablamos de síntomas, hablamos de trastornos, vamos a hablar de causas. Las causas son las responsables últimas de la aparición de los trastornos. Son carencias primarias que suelen arrastrarse desde la infancia y que no han sido compensadas adecuadamente en la vida adulta. Con frecuencia hay grados de intensidad en estas causas y también a menudo no son puras, sino que en la génesis de un trastorno pueden ocurrir varios factores. Se hace por lo tanto necesaria una intervención en el origen de los trastornos, que consiste en aportar diferentes nutrientes que satisfagan las necesidades de las estructuras orgánicas, intelectuales y afectivas de cada sujeto. Esta correcta atención tiene que ver con la necesidad innata en cada persona de ser acogido y orientado desde el nacimiento hasta el final de la existencia. A esta acogida y orientación es lo que en determinados campos del desarrollo humano se entiende como continua filiación, teniendo en cuenta que la infancia desaparece con los años y la filiación permanece de por vida. Bien. Tratar bien tiene que ver con atender y nutrir de forma adecuada las diferentes necesidades que cada organismo requiere. Entre los principios a tener en cuenta para un buen trato, vamos a señalar los siguientes. Primero, prestar atención a uno mismo, o sea, escucharse. Si yo no me escucho a mí mismo, corro el riesgo de exigir, en momentos no adecuados y de forma inoportuna, atención de los demás. Y eso es infantil, porque yo no me atiendo a mí mismo, ¿no? Por eso es importante escucharse y atenderse a uno mismo. Segundo, valoración. Todo ser humano necesita sentir que alguien de reconocida valía lo tiene en cuenta y lo valora.
¿no? Esta valoración no tiene que ver con un reconocimiento a lo que hace, sino en relación a lo que se es, a la esencia, a la grandeza interior de cada uno. Este tipo de valoración conlleva a la autoestima. Sé que soy y me siento válido porque alguien de resultados observables así me considera y mi valía interior, que es consustancial a mi persona, se activa y se reconoce como tal. Tercero, comunicación clara y precisa. Un buen trato está relacionado con una intercomunicación correcta, adecuada y precisa. Al comunicarme es necesario tener en cuenta un lenguaje común que evite malentendidos y confusiones. Bien, o sea, ser claros. 4. Respetar los procesos madurativos individuales, ¿no? Cada persona tiene su proceso de evolución diferente, ¿no? Entonces no comparar. Se trata de fomentar la singularidad, la importancia, sacar lo mejor de cada uno sin incitar a ser el mejor en algo, porque ya eso genera competencia. 5. O quinto, introyección de la autoridad. Empoderamiento. Consiste en sentir personalmente mi propio poder, que cada uno de nosotros es responsable de sus acciones, de la toma de decisión en cada momento. Esta autoridad proviene del despertar de nuestra propia valía como ser humano. 6. Asumir nuestras propias responsabilidades. Bien. 7. Recibir y mostrar afecto. Tengo que sentir que soy apreciado, ¿no? De una manera tangible. No que alguien me diga solamente que me aprecia, sino que también lo pueda percibir al nivel de la caricia, del abrazo, ¿no? Poder expresar mis propios sentimientos a partir de expresiones afectivas, ¿no? Querer y ser querido. Bien. 8. Orientación. Saber a dónde quiero ir. ¿Qué quiero? 9. Evitar la queja. En vez de quejarme, aprender a saber pedir lo que necesito es más adecuado. 10. Poner límites adecuados a los demás y a mí mismo, ¿no?